Hay conflictos que parecen gremiales, pero en realidad hablan de algo bastante más profundo. En nuestra provincia, el Sindicato de Trabajadores de la Salud denunció persecución sindical después que el gobierno avanzara con la quita de licencias gremiales y un sumario contra una de sus dirigentes. Por un lado, el Ejecutivo da una versión y niega irregularidades, y en el medio aparece una pregunta que quizás excede este caso puntual. ¿Qué pasa cuando el conflicto deja de ser salarial y pasa a ser entre el gobierno y quienes representan a los trabajadores? Para entender lo que está pasando y si hay algo detrás de esta denuncia, vamos a hablar con la secretaria general de ASPUR, Cecilia Mulali. Cecilia, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día, ¿cómo estás? Eh, Nosotros bastante bien dentro del contexto. Me interesa saber cómo están ustedes porque denunciaron una persecución sindical. Concretamente, ¿qué decisiones Ujú. tomó el gobierno de Beretilnec y por qué ustedes están interpretando esto como un ataque? La decisión puntualmente fue de no renovar las licencias gremiales que veníamos utilizando, que ya teníamos otorgadas por resolución el año pasado, para aclarar la situación, de toda la estructura sindical de ASPUR, de toda la comisión directiva y los delegados y etcétera, las únicas dos dirigentes que estábamos usando la licencia gremial, es decir, que estábamos dedicándonos eh, exclusivamente a las tareas sindicales, éramos Marisa Albano y yo. Ujú. El resto de los dirigentes y de los delegados y que están todos trabajando en sus lugares de trabajo, en los hospitales, ¿no? El año pasado nos otorgan la licencia gremial y este año, cuando el 31 de diciembre caían todas las licencias, y nosotros veníamos solicitando su prolongación hasta tanto finalice el mandato, como Ujú. lo marca la ley. Eh, en marzo la notificaron a Marisa que había salido, o sea, que rechazaban su pedido de licencia gremial, y el 7 de abril me notifican a mí. Ujú. Por lo tanto, estamos ambas cumpliendo servicio dentro del hospital, cada uno en su respectivo puesto de trabajo. Ujú. Pero no solamente eso, sino que además a Marisa le inician un sumario totalmente aberrante, porque refieren que Marisa Albano no tiene fueros gremiales, entonces que las inasistencias que tuvo durante este año por uso de franquicia gremial son inasistencias injustificadas. Mm. ¿Como un castigo retroactivo sería? No, pero es que un castigo en base a que, o sea, Ah, lo no, que bueno, están pero diciendo, alguien dice, sí, sí, un castigo en retro, pero por, alguien dice, sí. Albano no tiene fueros gremiales, no tiene tutela sindical, cuando hay una certificación de Claro. autoridades despedida por el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? Porque si no entiendo mal, le notificaron en marzo o en abril, me perdí la fecha, que no le renovaron la licencia gremial, pero la castigan para atrás, digamos, cuando sí estaba Claro, activa. sí, sí, por los días que utilizó otro artículo que no es la licencia, es la Ajá. franquicia gremial, Ujú. durante el 2026. Ok. Eh, Pero lo y- grave no es el uso del artículo, sino es el hecho de que dicen no tiene fueros gremiales, es decir, Ujú. desconocen la designación como autoridad sindical de Marisa, que está certificada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, Ujú. oportunamente que fue presentada esa certificación en el pedido de licencia, ¿no? A ver, pero a ver, me quiero quedar con si hay un argumento, hay alguna cosa que haya dicho el No, gobierno, ¿por qué? sí, en los expedientes, o sea, en la notificación lo que dicen es que no se nos otorga la licencia gremial porque ASPUR no tiene, y cito textual, no tiene personería gremial en la provincia de Río Negro, lo cual es falaz y aberrante. Eh, la personería gremial o la inscripción gremial las otorga la Secretaría de Trabajo de la Nación, es decir, que la entidad que entiende sobre los registros sindicales, sobre la vida sindical y las asociaciones sindicales, es la Secretaría de Trabajo de la Nación, Ujú. a través de la Dirección de Asociaciones del Trabajo. Esa secretaría es suprema al gobierno de la provincia, es decir, el gobierno o la provincia de Río Negro no tiene nada que ver con la vida institucional de los sindicatos. Ujú. No decide en ese sentido.
no interviene. Es algo que se dirime en el ámbito nacional, sea el sindicato que tenga un ámbito de actuación en una empresa, en un municipio, en una provincia o en el territorio del país, siempre entiende sobre eso la Secretaría de Trabajo de la Nación. Entonces, acá hay una cuestión de gravedad profunda, que la voluntad determina los actos administrativos, totalmente infundados, y que no solamente desconocen los convenios internacionales, la Constitución Nacional, la Ley 23.551, los fallos de la Corte Suprema que sientan la jurisprudencia y la doctrina judicial sobre la cual se basa la vida legal de la administración, sino que además desconoce o rectifica los propios argumentos con los cuales el año pasado la misma gestión nos otorga, con la misma certificación y la misma documentación, el uso de la licencia gremial a ambas. Y ayer el gobernador que dice que en principio a mí sí me lo otorgaron, bueno, que me diga el gobernador qué hago yo trabajando acá hoy en el hospital, porque a mí el 7 de abril me notificaron que no me otorgaban la licencia. Entonces, que él desconoce profundamente quién toma las decisiones cuando él dijo que sí, evidentemente, y después alguien dijo no, y rectifica esa decisión. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que explique cómo es que sale a decir que Albano no tenía licencia gremial cuando Albano usufructó de la licencia gremial el año pasado, con resolución, y no es por decisión... no fue una orden así nomás, una nota o un acuerdo interno adentro del hospital con recursos humanos que le dijeran sí, vaya tranquila, haga y no venga a trabajar. No, acá hay un número de resolución de la función pública, del Ministerio de Salud. Claro. Parece un caso, se asemeja mucho a los casos típicos en los que el poder político muchas veces cuando tiene incomodidad con algún sector, es capaz de forzar interpretaciones vinculadas a lo jurídico, a la norma, pero como subyace en esa situación una disputa que tiene naturaleza política. ¿Ustedes interpretan algo vinculado a esto? Porque es extraño. Absolutamente, Gonzalo. Claro que interpretamos que esto tiene que ver con una cuestión de posicionamientos políticos del gobierno, de la gestión de Juntos Somos Río Negro. Esto es una gerencia de la administración y de las legalidades a su propia voluntad y conveniencia, determinando totalmente a dedo y arbitrariamente a quién sí y a quién no, cuándo sí, cuándo no. Cuando me caes más o menos bien, sí. Cuando quiero negociar, sí. Cuando no, no. Entonces, y subyace también en el propio discurso, en las propias respuestas. Yo leí hoy un artículo en donde el gobernador ayer, precisamente después de decir, lo voy a decir de esta manera, después de mentir descaradamente adelante de un micrófono diciendo que yo tenía licencia gremial otorgada, y de que Marisa Albano no tenía la licencia, que no se la habían otorgado nunca y que faltó, después de decir esas barbaridades, le preguntan por el conflicto con otro sindicato, con UNTER, con otro sector, con la docencia, y él responde que como el sindicato está muy politizado y es muy opositor a ellos, no va a ser difícil, así que hay que esperar y hay que dejar pasar el tiempo. Entonces acá es me siento con el que me aplaude, con el que me cae bien o con el que sé que puedo negociar, y el que piensa distinto que yo, que siga zapateando en la calle y que pase el tiempo. Atrás de todo eso estamos los trabajadores. Claro, también atrás de ese capricho, porque es una gestión caprichosa, es una gerencia caprichosa del Estado. Atrás de esa gerencia caprichosa estamos los estatales, están las familias de los trabajadores, que hoy tenemos un ingreso que no alcanza la canasta familiar. Pero, a ver, casi nos pusimos de acuerdo en que se trata de un conflicto político, digamos, no hay que ser muy despierto para darse cuenta de aquellos que estamos afuera, pero otra cosa que subyace y que justo mencionaste, otro conflicto con otro
otra organización de trabajadores, me parece que es un desprecio a la organización de los trabajadores. Y también lo acabas de mencionar, el lineamiento que tiene el gobierno vinculado al movimiento obrero organizado es la funcionalidad. Si vos te ordenás en los términos de mis necesidades políticas, bueno, te voy a tirar migajas. Ahora, cuando hay organizaciones de trabajadores que son organizaciones de personas que le ponen el pecho al Estado, que lidian con la situación patética que tenemos en salud, que tenemos en educación, contra la organización de esos rionegrinos, el gobernador precisamente parece tener cierto, quiero ser cuidadoso con la palabra, pero expresa cierto desprecio. Porque es el tipo más importante, está parado en la cúspide de la jerarquía institucional y política de la provincia, no es menor. No es menor y es desprecio, y como bien lo decís, no es desprecio a la organización sindical solamente, o sea, no es desprecio al gremio tal, es desprecio a la organización genuina de los trabajadores, es desprecio al reclamo. Entonces, uno lo ve en esto, en las determinaciones caprichosas, cuando sale a decir, no sé si voy a seguir actualizando los salarios por inflación. Sí. Con una soltura, con una frescura que es verdaderamente angustiante, porque el que está en la casa y que, como vos decís, viene y le pone el pecho todos los días a que funcione mal, bien, más o menos, las instituciones estatales, pero que somos los que la hacemos funcionar, atrás nuestro está nuestra familia, que está viendo con preocupación cómo el empleador, el jerarca máximo de la administración pública provincial, te dice, no sé si te voy a aumentar el sueldo lo que corresponde el mes que viene. Es compleja. Entonces, no va a pagar ningún costo. Mi pregunta es, ¿esta gestión no va a pagar ningún costo? ¿Somos tan permisivos los rionegrinos? Entonces, cuando hablamos de conflicto político, y acá quiero ser muy clara también, porque la audiencia... el vecino que está escuchando esto tiene que entenderlo. Esto no es un conflicto partidario. A mí que me busquen una afiliación partidaria no tengo. Soy una convencida, más allá de que no digo que no pienso que esté mal, al contrario, celebro la militancia política, sea del espacio que sea del sector que sea, celebro el compromiso. Hoy personalmente mi compromiso está con la construcción sindical de ASPUR. Hoy. No sé mañana, un día me preguntaron, ¿y vos vas a querer ser diputado? No tengo ni idea. Pero hoy mi compromiso está acá, con la construcción de la organización colectiva de los trabajadores. Ahora, esto no es un conflicto partidario, como pretende instalar el discurso del gobernador. Esto es un conflicto político, porque sus políticas sanitarias, sus políticas salariales, van en contraposición a lo que nosotros queremos como comunidad y como sector de trabajadores, y a lo que nosotros estamos seguros de que sirve para que funcione la salud pública y para garantizar el derecho a la salud a la población y para garantizar la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, sus políticas van en contraposición a nuestros derechos y a nuestras garantías, como sociedad, como usuarios del servicio y como personal de los hospitales. Entonces, es un conflicto político, Gonzalo, porque el gobierno, y hablo de él, del gobernador, y hablo de él, del ministro, y hablo de ella, de la secretaria de la Función Pública, y hablo de él, de Hacienda. La gestión de Juntos Somos Río Negro elige no sentarse con quien no le dice lo que quiere escuchar, o con quien no agacha la cabeza y le dice sí. Y cuando se sienta y lo hace con alguien que no le dice demasiado, ejecuta un grado de autoritarismo peligrosísimo. Porque voy a una paritaria, me siento con vos, Gonzalo, que me decís, necesitamos 10 para vivir medianamente. No, yo te voy a dar 3. No, bueno, pero busquemos un punto intermedio, un 5. No, 3. Y en 2 cuotas. ¿No te gusta? No hay nada. ¿Es 3 o nada? Y acá no hay paritaria. Esto es una mentira.
Claro, te iba a decir eso. Parece el mismo escenario que suelen describir de lo que pasa en la paritaria. Se sienta el gobierno, se sientan los gremios. Vos lo dijiste acá, me pareció una frase muy sintética porque era muy precisa también. Uno dice no, otro dice más o menos, y el gobierno hace lo que se le canta a los huevos. No dijiste eso, esto lo digo yo. Pero, claro, sí, pero en criollo es eso. En criollo es eso. Entonces, y lamentablemente nosotros no podemos dejar de percibir que hay una alineación, un alineamiento con la doctrina y el posicionamiento político que tiene hoy y que ejecuta el gobierno nacional, poniéndole techo a las paritarias, queriendo, o sea, es el principio, son las bases y los principios ideológicos políticos que establecieron la reforma laboral, contra la que nosotros salimos a decir, che, hay un montón de cosas que nos dejan en marcada desventaja como trabajadores. Pero no porque no haya que discutir una reforma laboral. Ojo, Digo, porque esto que nosotros estamos viendo que avanza cada vez más y que lo van incluso implementando de hecho, ¿no? Lo implementan prácticamente. Esto que hizo el gobernador con nosotras dos, con ASPUR, con la Organización de los Trabajadores de Salud. Claro, porque ¿cuál es el mensaje? No te dejo ejecutar. Claro, sí, a las dos personas, las únicas dos personas que tienen una licencia gremial para ejercer el derecho a la organización de los trabajadores, de un plumazo y casi por un capricho político, más tiene una razón profunda política, pero se las puede correr de sus tareas así de simple. ¿Cuál es el mensaje que baja hacia los trabajadores de la salud, hacia los trabajadores estatales, que son personas, que son rionegrinos, gobernador? Que le molesta su organización, que le molesta la organización genuina, porque voy a ir más allá incluso, Gonzalo. Te voy a dar otro ejemplo, más pequeño, pero creo que es muchísimo más clarificante. Hace un mes atrás, más o menos un mes y medio, recibimos por circular todas las dependencias del ministerio una nota, no una disposición, no una resolución, no un decreto, una nota de la función pública, que acá todo es tomado como si fuera ley suprema, ¿no? Sí. Una nota de la función pública en donde dice que a partir de ahora aquellos delegados, referentes, representantes o dirigentes gremiales que hagan uso de las licencias gremiales o de las franquicias, que es otro artículo, no podrán realizar horas extras o guardias. ¿Sí? Uh-huh. Con lo cual se están desconociendo nuevamente la jurisprudencia y la doctrina que hay establecida en letra viva en la provincia. Ante eso, todo, bueno, más o menos, parecía que iba a ser la norma general. A los 2-3 días, en un hospital, reciben la orden de la misma persona que manda la nota, diciendo a fulano, mengano y sultano sí los dejan hacer guardias u horas extras mientras hagan uso de la franquicia de la licencia. ¿Y cómo es entonces? Entonces esa es la pregunta. Entonces acá es nuevamente una muestra más de que esta gestión lo que está haciendo es gestionar básicamente las legalidades o las ilegalidades de acuerdo a lo que le parezca, a su conveniencia, a sus ganas, a la cara del cliente, ¿no? Esto es un precio de acuerdo a la cara del cliente. Sí, lo vemos en todas las dimensiones que tienen que ver con la vida pública de nuestra provincia, lamentablemente. Cecilia, te agradezco. Sí. Esa es la claridad con la que nosotros hoy tenemos que enfrentar. No solamente el ataque a la organización gremial, el ataque a la organización genuina de los trabajadores de salud, sino también enfrentarnos a un sistema que nos deja con los hospitales. Y sigo diciéndolo, cada vez más precarios, cada vez más vacíos, con menos recursos humanos, con topes y con trabajadores que pelean para que les levanten los topes, protestamos para que nos levanten los topes y nos dejen autoexplotarnos más, claro, laburar más de 80 o 100 horas extras por mes, porque es la única manera que tenemos de llegar a fin de mes. Porque mientras tanto nuestros sueldos siguen estando por abajo de la canasta básica.
Y acá el último ejemplo que te robo medio minuto más, Sí, decime. para mostrar claramente la espiral descendente que ha sido la gestión del gobernador y de Juntos Somos Río Negro desde que tomaron la provincia hace 13 años atrás. Cuando yo entré a trabajar, y doy el ejemplo mío, cuando yo entré a trabajar, entré como enfermera profesional. Cobraba casi 2 canastas, enfermera profesional de técnica de 3 años, recién ingresante. Cobraba casi 2 canastas familiares. ¿En qué año? 2013. Cobraba casi 2 canastas familiares. Hoy, 13 años después, con un título de grado, como licenciada, con la antigüedad que me corresponde, no cobro una. Tremendo. Preciso, crudo, pero la única verdad es la realidad. Cecilia, gracias por tu tiempo. A disposición siempre este espacio y 2920 para cada vez que tengan un problema con el gobernador, nosotros vamos a estar ahí ayudando. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Un saludo, Cecilia.